Tiene sistema Closed Caption. City Noticias del Mediodía. Buenos días, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales noticias de hoy. Noticia del día. Iniciamos esta ronda informativa con nuestros periodistas listos en diferentes puntos de la capital para hablar de la noticia del día, el juicio que en minutos enfrentarán Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Iniciamos aquí en estudio con Lisette. Usted tiene la cronología de los hechos que llevaron a Maduro al recinto donde se encuentra en este momento. ¿Qué viene para él, Lisette? Lina, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, lo que se viene para Nicolás Maduro es enfrentar por primera vez pues ante el tribunal, ante la Corte norteamericana, pues lo que serán pues varios delitos, entre ellos nexos con el narcotráfico. En contados minutos pues iniciará este juicio. Recordemos que durante la madrugada pues se dio este proceso de traslado de Nicolás Maduro y de Cilia hacia el que es considerado pues uno de los espacios más importantes de la justicia, y es que recordemos que ellos pasaron la noche en una cárcel en Brooklyn y sobre las 7:30 de la mañana las autoridades norteamericanas iniciaron ese traslado. En un primer momento, recordemos, fue en helicóptero hacia un helipuerto cercano al Tribunal Federal del Sur de Nueva York, en donde adelantarán su primera comparecencia ante la justicia norteamericana. El descenso se dio en esta aeronave y fue dificultoso para Nicolás Maduro, a quien vimos pues esposado y cojeando. Allí pues fue ayudado por agentes de la DEA hasta llegar a un carro blindado en el que fue llevado hasta la corte. Adicionalmente pues vimos que él y su esposa estaban fuertemente custodiados por estos agentes federales. Además pues los esperaban con un convoy compuesto por 5 vehículos. A su paso, las calles de Nueva York también estuvieron blindadas con esquemas de seguridad previo a lo que será pues esta diligencia judicial que arrancará en algunos minutos. La fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, se pronunció frente a lo que fue la preparación de meses para lograr ese despliegue de los operativos militares en Venezuela, que recordemos pues se registraron este sábado en la madrugada, recordando además que fue una coordinación conjunta entre el Departamento de Guerra y también el Departamento de Estado. Escuchemos o leamos más bien un poco lo que fue este pronunciamiento mediante su cuenta en X. Allí la fiscal aseguró: la misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso relacionado con el narcotráfico a gran escala y otros delitos conexos que han alimentado la violencia, desestabilizando la región y contribuido directamente a la crisis de drogas que cobra vidas estadounidenses. Estados Unidos exploró varias opciones legales para resolver este asunto de manera pacífica. Esas oportunidades fueron rechazadas reiteradamente. La responsabilidad de este desenlace recae exclusivamente en quienes optaron por continuar con conductas criminales en lugar de desistir. En esta operación se refleja el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la rendición de cuentas del Estado de Derecho y de la protección de seguridad nacional de los Estados Unidos. De otro lado, pues también en diálogo con medios de comunicación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a esos operativos militares en Venezuela, aseguró, o más bien se refirió a la muerte del anillo de seguridad de las personas pues que estaban apoyando a Nicolás Maduro y de lo que sería también pues la gobernanza de este país. Muchos cubanos murieron ayer, ya lo saben, muchos cubanos murieron, los guardaespaldas. No me preguntes quién está al mando, porque te daré una respuesta y será muy controvertida. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros estamos al mando. Y el distrito también se alista para un posible aumento de la diáspora venezolana en Bogotá. ¿Cómo lo están haciendo, Lorena? Así es, Lina. Pues mire, para responder a su pregunta estamos justamente con el secretario general Miguel Silva. Bienvenido a City Noticias del Mediodía y cuéntenos un poco más sobre cómo está preparado el distrito pensando en una posible migración. Bueno, contarle a la ciudadanía que Bogotá tiene el sistema de atención y orientación al migrante más robusto que hay en el país. Es algo que como ciudad hemos venido construyendo durante los últimos 10 años y eso nos permite a nosotros identificar las necesidades de las personas migrantes y transferirlas a los diferentes servicios que tiene el distrito. ¿Cuáles han sido principalmente
estos servicios, el de educación, sobre todo para niños y niñas, que son los más vulnerables en esta situación, y también el de atención en salud. Por supuesto, hoy tenemos tres centros Intégrate en nuestra red CADE que nos permiten dar orientación incluso junto con el Gobierno Nacional en temas de regularización. Todo esto hace parte de una oferta de más de 60 servicios que tiene el distrito para la atención al migrante. Secretario, hablemos de cuántos recursos se han destinado precisamente a esas atenciones, hablando de los últimos años. Durante esta administración hemos invertido más de $500 millones en salud y educación fundamentalmente, pero también en servicios de integración social, en lo que hacemos en la red CADE, en diferentes servicios del distrito, que lo hemos hecho con recurso propio y que nos ha permitido, como les decía, tener ese sistema más robusto que hay en el país de orientación y atención a las personas migrantes. Muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, ampliaremos esta información en nuestra emisión del mediodía. Continúen ustedes con más. Lorena, muchísimas gracias. Nicolás Maduro enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo y posesión de armas de guerra. Daniel, ¿qué sentencia tendrían que imponerle al líder del régimen en Venezuela? Lina, muy buenos días. Pues mire, son varios escenarios que se tienen que dar para esperar ese dictamen por parte de la justicia norteamericana. En caso de colaborar con las autoridades declarándose culpable y otras colaboraciones que se puedan adelantar con las autoridades estadounidenses, podría enfrentarse una pena mínimo de 20 años de prisión, hasta una que puede llegar a la cadena perpetua, según los expertos que hemos consultado. En lo más reciente que ha ocurrido en este proceso, recordemos, pues ya son los abogados defensores de Nicolás Maduro y también de su esposa Cilia Flores. Precisamente por parte de Nicolás Maduro estará representado por el abogado llamado Barry Pollack, un abogado litigante estadounidense que, según los expedientes, pues tiene una amplia experiencia pues en diferentes procesos judiciales. McDonnell será el encargado, es un abogado de Houston, será el encargado pues de representar a la esposa de Nicolás Maduro. Pues precisamente se indica que es un abogado de Houston especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia. Pues ellos dos serán los encargados de representar a Nicolás Maduro y su esposa en este proceso judicial que ya está a minutos de empezar, recordemos, en la ciudad de Nueva York, y que presenta diferentes escenarios para el pues líder venezolano. Precisamente pues entre esos, como le estamos indicando, esa pena a la cual se podría enfrentar. Pero sobre lo que ocurrirá el día de hoy hablamos con expertos y esto fue lo que nos dijeron. Hoy lunes 5 es la comparecencia de Nicolás Maduro ante un juzgado federal. Recordemos que estos asuntos, por tratarse de delitos como terrorismo y narcotráfico, se llevan en juzgados federales, que son los juzgados de todo el estado, de toda la nación en los Estados Unidos. Allí se le hará una especie de notificación del indictment, es decir, de la acusación, y se dispondrán algunos asuntos procesales, si por ejemplo debe seguir privado de la libertad o no, cosa que por supuesto sucederá. Sobre esa pena, como les indicamos, se debe pues analizar varios escenarios en este proceso judicial, entre los cuales se destaca la colaboración o no por parte de Nicolás Maduro en estos delitos por los cuales se le relaciona por parte de Estados Unidos pues precisamente al narcotráfico y otro tipo de crímenes. Sobre esto también hablamos de ese panorama que se podría avecinar en un proceso que, según los expertos, no podría ser corto. Digamos que yo consideraría que, vistas las circunstancias que públicamente conocemos, Maduro puede tener una pena cercana a los 20 años de prisión. Le esperarían muchos más años si no colabora y si no acepta cargos. Le podrían esperar incluso una pena de cadena perpetua. Sin embargo, es razonable pensar que habrá colaboración por parte de Maduro y su equipo de abogados así lo va a instruir. Equipo que, como les indicamos, ya se acaba de anunciar para este proceso judicial que está ya a minutos de empezar y que estaremos, por supuesto, muy pendientes. Por ahora continúen con más City Noticias del mediodía. Daniel, muchísimas gracias. Y es que con zozobra y expectativa amanecieron los habitantes de la frontera entre Cúcuta y Venezuela. Los puentes internacionales operan con normalidad. La fuerza pública permanece desplegada y la comunidad sigue atenta al proceso de judicialización de Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Angie, ¿cuál es el plan que se maneja en esta zona del país?
Así es, Lina, muy buenos días. Pues mire, específicamente en esta zona fronteriza que comunica a Cúcuta con Venezuela, hay un dispositivo especial de más de 4.000 uniformados entre policía y ejército. Este dispositivo especial no solamente está enfocado en los puentes internacionales que comunican con el vecino país, que por cierto a esta hora operan con total normalidad, sino que también están muy al pendiente de los pasos irregulares, las conocidas y llamadas trochas. Pero ¿qué dicen los ciudadanos venezolanos? Pues ellos guardan la esperanza de que mejore la economía de su país. Escuchemos. Con una mejor estabilidad económica. Estabilidad económica es lo que pedimos para poder avanzar, por lo menos nosotros los que somos, como le digo, que queremos iniciar con un negocio, que queremos ser independientes y no tenemos el apoyo realmente para avanzar. Lo que esperamos con la captura de Maduro es que no sea solo una cortina de humo, que la verdad sea una captura real para que el régimen también salga con ellos y no se queden liderando otros políticos que vienen detrás de él a querer tomarse Venezuela. Yo pienso que eso era lo mejor que le podía pasar al pueblo venezolano. Estaba sufriendo mucho. Todos los migrantes en el mundo deben de estar muy contentos porque tienen la posibilidad de poder regresar a su país y eso es muy importante para Latinoamérica. Pues mire, en cuanto a los grupos armados que presuntamente eran cobijados por Nicolás Maduro, los analistas temen que se reorganicen nuevamente en Colombia, pero adicionalmente temen que lleguen nuevos integrantes de la banda venezolana del Tren de Aragua al país. Y además tenemos otro gran riesgo, el Tren de Aragua, que si bien no ha tenido una incidencia directa de Niño Guerrero, este sí sería la oportunidad para venir, crear su estructura, generar su comandancia y su jerarquía de acción. Recordemos que el Tren de Aragua no busca enfrentarse con el gobierno colombiano, con el ejército, busca la droga, busca las armas y busca que este mercado se dinamice. En medio de esa situación, tres cosas. Uno, la inteligencia tiene que desplegarse rápidamente de policía, de ejército, de la naval, etcétera, que nos permita saber dónde están esos sujetos, si quieren reestructurarse y cómo tendrán que enfrentarse. Pero ¿qué pasa entonces con otras ciudades aledañas a esta zona fronteriza? Por ejemplo, Bucaramanga ya tomó también algunas medidas de seguridad, pero algo muy importante, va a brindar un apoyo humanitario a los ciudadanos venezolanos que posiblemente lleguen a esa ciudad. Por lo pronto continúen con más de City Noticias del Mediodía. Angie, muchísimas gracias. Y a esta hora se desarrolla el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Colombia no había participado en una reunión de este tipo desde el año 2002. En el siguiente informe hacemos una actualización de lo que va del Consejo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió para discutir sobre la situación de Venezuela, luego de que ayer el secretario general Antonio Guterres advirtiera que esta situación es un precedente peligroso para la seguridad de la región. Así lo explican los expertos. En otras palabras, lo que el secretario general de Naciones Unidas dice es que se está violando la Carta en la medida en que un Estado poderoso puede pasar por encima del derecho internacional y esto pues crearía de alguna manera un caos en términos del respeto a la normativa internacional. El Consejo de Seguridad busca abordar temas que atañen a la seguridad internacional y debatir sobre las situaciones que pueden ser una amenaza para la paz mundial. En este organismo participan 15 miembros, de los cuales 5 tienen veto, que es la facultad para anular cualquier resolución que se tome, y Estados Unidos es uno de los países con ese poder. Se podría llegar a una resolución, pero insisto que uno de los miembros permanentes, en este caso claramente Estados Unidos, podría vetar esa resolución, con lo cual quedaría sin mucha funcionalidad lo que de allí se discuta. Pese al acuerdo al que se llegue en la Asamblea, ya es relevante que la Organización de las Naciones Unidas ponga su atención sobre la seguridad del territorio latinoamericano, como lo han hecho países como Colombia, nación que desde 2025 hasta 2027 vuelve a ser parte del Consejo de Seguridad con la facultad de convocar reuniones en el Consejo. Tiene, digamos, la potestad o la facultad de poner en debate este tipo de circunstancias. Recordemos que Colombia es uno de los estados pues, más cercanos geográficamente a Venezuela y esto pues tiene una repercusión importante en términos de su seguridad territorial. Recordemos también que el presidente Gustavo Petro en su primera participación fue en el 2012, Colombia fue el principal promotor de esta reunión que será decisiva en el caso de Venezuela.
Y es que Colombia ya se ha pronunciado en este Consejo de Seguridad. A continuación, escuchemos a Leonor Salavata, representante de Colombia ante la ONU. En este sentido, rechazamos cualquier acción militar unilateral, cualquier acto que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil, y hacemos un llamado a la desescalada y a no acudir al uso de la fuerza, poniendo en riesgo a las personas, quienes en esta delicada situación deben ser la prioridad absoluta. Y continuamos atentos a la Asamblea Nacional de Venezuela, que hoy inaugura un nuevo periodo legislativo. ¿Qué significa esto y qué repercusiones tiene en este contexto que estamos viviendo? Daniel, adelante. Así, Elena, pues sienta un precedente importante para el territorio venezolano en medio de la incertidumbre que se maneja en dicho país tras la captura de Nicolás Maduro. Precisamente hace algunos minutos comenzó esa instalación del nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Este periodo pues legislativo 2026-2031 por parte de los diputados electos para este periodo. Un punto importante y que llamó la atención es que precisamente la curul de Cienfuegos permanece obviamente vacía con su nombre, y adicionalmente que Nicolás Maduro Guerra entró pues entre aplausos por parte de diferentes sectores en la asamblea. Indicar también que la oposición hizo presencia por parte precisamente de Enrique Capriles, Tomás Guancipa y Stalin González, quienes se sentaron en sus curules para atender pues toda esta diligencia que ya adelanta varias horas, que se tomó un receso. Indicar también que en medio de esta asamblea pues se reiteró que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ya asumiría el cargo como presidenta encargada, y en medio de estos hechos diferentes diputados exigieron la liberación de Nicolás Maduro en medio de este proceso judicial que enfrenta el día de hoy. Entonces estaremos muy pendientes de esa importante jornada que se está adelantando en el vecino país. Por ahora vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más aquí en City Noticias del Mediodía. La crisis entre Estados Unidos y Venezuela no solo ha tenido efectos políticos, también genera expectativa en los mercados internacionales. Hoy el dólar y el petróleo muestran movimientos que los analistas siguen de cerca. ¿Cómo se están comportando estas variables y qué puede pasar en los próximos días, Alejandra? Lina, así es. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Miren, los mercados han reaccionado con prudencia. El dólar muestra una tendencia al alza como activo de refugio, mientras el petróleo registra caídas moderadas en un contexto de alta oferta global y expectativa por supuesto, esta evolución de la situación en Venezuela. En la apertura de los mercados, el dólar subió frente a una canasta de divisas, impulsado por la incertidumbre geopolítica y la búsqueda de activos seguros. En Colombia, la divisa abrió al alza y se movió en una jornada marcada también por la atención a los datos económicos de Estados Unidos. En el caso del dólar para Colombia, pues va a depender de varias circunstancias. Como mencionaba, en el corto plazo puede haber algo de volatilidad, pero también en un par de meses se acercan elecciones, y esto va a marcar también en buena medida lo que pueda pasar con la tendencia del dólar. En el mercado petrolero los precios cayeron levemente. El Brent se ubica cerca de los $60 por barril. Los analistas señalan que a pesar de la tensión en Venezuela, la amplia oferta global limita un impacto inmediato en los precios. El alza del dólar pues puede estar respondiendo a que inversionistas internacionales están, haciendo una recomposición de los activos y teniendo una mayor demanda por una moneda como el dólar. Y en el caso del petróleo, pues puede tener que ver con expectativas de lo que puede ocurrir en el mediano, en el largo plazo, si se llegase a reactivar la capacidad de producción de petróleo que tiene Venezuela. A mediano plazo, los mercados estarán atentos a las decisiones de Estados Unidos, al rol de la ONU y a la posible transición en Venezuela. Por ahora, dólar al alza y petróleo a la baja reflejan un escenario de prudencia y expectativa global. Tras la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, el país enfrenta una tensión alta diplomática. La operación militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro marcan un punto de quiebre en la dinámica política de la región. El hecho ha generado reacciones diplomáticas, llamados al respeto del derecho internacional, la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU y diversos pronunciamientos por parte del presidente Donald Trump.
Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo a quien le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Para Colombia, el escenario plantea riesgos y desafíos concretos. La incertidumbre política en Venezuela podría derivar en inestabilidad interna, afectaciones en la seguridad de la frontera y un eventual aumento de los flujos migratorios en un país que ya acoge a más de 2.8 millones de ciudadanos venezolanos. La situación es completamente diferente y, por lo tanto, yo creo que es una cosa absurda, derivada simplemente de los efectos psicológicos de la operación que se hizo para sacar al señor Maduro de Venezuela. Mientras tanto, diferentes organismos advierten sobre la importancia de evitar una escalada del conflicto y privilegiar las salidas diplomáticas. Es absolutamente inconveniente que en una situación como la actual en el mundo, tanto el presidente Trump como el presidente Petro acudan en un momento determinado a mensajes en X y a improvisaciones retóricas, porque eso es contraproducente para las relaciones entre los dos países. Colombia mantiene una postura de cautela con el foco puesto en la protección de su territorio, la estabilidad regional y el respeto a los mecanismos multilaterales. El presidente Trump. Noticia del día. Y aquí, ante el Tribunal Federal de Nueva York, comparecen Nicolás Maduro y su esposa, pero antes queremos compartirles estas imágenes que se viven afuera de este recinto, en esta puerta principal de la Corte de Nueva York, donde también, y no lo vemos en este momento en imágenes, están haciendo presencia pues miles de personas provenientes de Venezuela, pero también neoyorquinos, que han acompañado con arengas afuera de las instalaciones donde se está realizando esta audiencia. Y es que en esta se convierte en la primera audiencia en la que Maduro y su esposa comparecen ante la justicia de los Estados Unidos. Lisset, ¿qué se espera que pase en esta jornada? Pues mire, Lina, se espera que en contados minutos se dé inicio con este proceso judicial en donde Nicolás Maduro y Cilia Rodríguez pues comparezcan por primera vez ante los Estados Unidos. Y es que recordemos que en un documento de 39 puntos pues la Fiscalía de ese país desglosó de manera muy detallada los delitos por los cuales se les acusa. En el caso de Nicolás Maduro, por conspiración narcoterrorista, además de vincularlo con nexos con estructuras criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y las FARC, entre otros delitos. Pero también hay unos puntos dedicados hacia Cilia Flores, que recordemos se le inculpa de aceptar sobornos por parte de narcotraficantes. Otro detalle que se conoce de esta audiencia, pues usted lo mencionaba, Elina, y es el juez ante el cual van a comparecer. Se trata de Alvin Hellenstein. Pero en el siguiente informe les tenemos los detalles de lo que fue el traslado de estas dos personas capturadas el pasado sábado en Venezuela. En el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, que es considerado una de las prisiones federales de mayor seguridad en los Estados Unidos, pasaron la noche el dictador Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, a la espera de lo que será su primera comparecencia ante la justicia norteamericana. Diligencia judicial que fue citada para el mediodía. Esposado, portando un traje color caqui y fuertemente custodiado por agentes armados de la DEA, a bordo de un helicóptero sobre las 7:30 de la mañana fueron trasladados él y su esposa desde la prisión hacia un helipuerto cercano al Tribunal Federal del Sur de Nueva York. En el descenso se pudo ver a Maduro cojeando, lo que dificultó su movilidad, por lo que fue ayudado por los propios agentes hasta la llegada a un carro blindado. Minutos después, en un convoy compuesto por 5 vehículos, inició el traslado por tierra de Nicolás Maduro y Cilia Flores para llegar al juzgado en donde enfrentarán su diligencia judicial. A su paso, las calles de Nueva York estuvieron blindadas con esquemas de seguridad. El traslado se dio temprano en la mañana de cara a que él y su esposa pudieran reunirse con quien será su defensa y prepararse para el juicio.
Durante el fin de semana, el Departamento de Justicia hizo pública la acusación formal. En el caso de Nicolás Maduro, por los delitos por conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. También se le acusa de tener nexos con estructuras criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y las FARC. En el caso de Cilia Flores, la Fiscalía de los Estados Unidos la señala por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red organizada entre los niveles más altos del poder venezolano para nexos con el narcotráfico. Ambos señalados comparecerán ante el juez Alvin Hellerstein. Y en medio de la expectativa que se vive a nivel mundial por la audiencia contra Nicolás Maduro, hablamos con expertos sobre la condena a la cual se enfrenta. ¿Qué le dijeron, Daniel? Pues se contempla varios escenarios dependiendo el nivel de colaboración que se haga por parte de Nicolás Maduro. La pena mínima a la cual se podría enfrentar luego de un extenso proceso judicial podría ser de 20 años de cárcel hasta cadena perpetua por los delitos que le vinculan al narcotráfico. Hoy es un día clave, pues Nicolás Maduro comparecerá ante un juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia que marca un hecho sin precedentes para Venezuela. La justicia estadounidense formalizará la notificación de los cargos contra el líder del régimen chavista en un proceso que ya sacude el escenario político regional e internacional. Hoy lunes 5 es la comparecencia de Nicolás Maduro ante un juzgado federal. Recordemos que estos asuntos, por tratarse de delitos como terrorismo y narcotráfico, se llevan en juzgados federales, que son los juzgados de todo el estado, de toda la nación en los Estados Unidos. Allí se le hará una especie de notificación del indictment, es decir, de la acusación, y se dispondrán algunos asuntos procesales, si por ejemplo debe seguir privado de la libertad o no, cosa que por supuesto sucederá. Su presentación ante esta corte, una de las más influyentes del sistema judicial de dicho país, da inicio formal a un caso que remonta a una acusación presentada en 2020 y que fue ampliada recientemente tras ser desclasificada. Digamos que yo consideraría que, vistas las circunstancias que públicamente conocemos, Maduro puede tener una pena cercana a los 20 años de prisión. Le esperarían muchos más años si no colabora y si no acepta cargos. Le podrían esperar incluso una pena de cadena perpetua. Sin embargo, es razonable pensar que habrá colaboración por parte de Maduro y su equipo de abogados así lo va a instruir. El expediente también incluye a su esposa Cilia Flores, a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra y a otros implicados. Según la acusación, Maduro habría permitido y protegido una red criminal financiada por el narcotráfico, aliándose con organizaciones violentas para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Si será hallado culpable, podría enfrentar una condena mínima de 20 años de prisión e incluso cadena perpetua, mientras el mundo observa lo que está a punto de ocurrir en la sala del tribunal. Y sin duda, uno de los grandes cuestionamientos en medio de toda esta situación es porque el gobierno norteamericano permitió que fuera Delcy Rodríguez quien quedara como presidenta interina. ¿A qué se debe esta decisión, Lizeth? Pues mire, Lina, lo primero que dicen es que esta mujer tiene una gran cercanía con la cúpula militar, lo que permitiría pues facilitar ese proceso hacia la transición. Pero adicionalmente, pues también surge la pregunta, ¿por qué no se tuvo en cuenta María Corina Machado, si bien pues es la mujer que tiene gran cercanía con la ciudadanía? Estamos hablando pues del 80% de la población venezolana que la respalda. En el siguiente informe los detalles. Aunque siguen existiendo posiciones divididas frente a las operaciones militares en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, una de las grandes dudas es cómo se ejercerá la gobernanza en el vecino país ante la premisa de Donald Trump de que será Estados Unidos el que gobernará mientras se da la transición. En medio de estas posturas, en Venezuela fue respaldado el mandato interino de Delcy Rodríguez. Creo que lo primero que él tiene que decirle a Delcy y ellos es exactamente lo mismo. Pero si usted libera a los presos y permite que la oposición regrese, usted empieza a generar un escenario político distinto, donde ya hay gobierno. Si bien los Estados Unidos se están decantando por el poder tácito que ella tiene sobre la industria petrolera en Venezuela,
es una mujer bastante hábil y que puede llegar a buscar instrumentalizar a los Estados Unidos para que, independientemente de la caída del dictador, la dictadura prevalezca. Para algunos expertos, si bien se dio la captura de Nicolás Maduro, no se puede hablar de un golpe contundente o del debilitamiento del aparato chavista en Venezuela, pero tampoco de una transición democrática. Es allí donde Delcy Rodríguez es considerada como ficha clave. Delcy y Jorge Rodríguez son los que tienen la comunicación directa con Estados Unidos desde la época de Biden y luego a través de Qatar con la administración Trump, y ahí es donde se coordina pues todo esto que está pasando. El caso venezolano son 27 años de dictadura que ha logrado una consolidación de poder que es muy compleja y que de hecho es el único país en el cual un gobernante fue depuesto y a los pocos días regresó al ejercicio del poder, como lo vimos con Hugo Chávez. A los Estados Unidos no les interesa el regreso a la democracia, sino la consolidación de una serie de intereses que pasan fundamentalmente por el petróleo venezolano. Así las cosas, Venezuela aún estaría bajo un panorama de incertidumbre democrática y política hasta tanto no exista una condición clara que permita dar el paso hacia una transición. Residentes de la frontera entre Cúcuta y Venezuela están a la expectativa del proceso de judicialización de Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Angie, ¿cómo se encuentran los pasos fronterizos y qué le dice la gente? Pues mire, a esta hora el paso fronterizo entre Cúcuta y Venezuela opera con total normalidad. Está custodiado por 4.000 uniformados entre policía y ejército de diferentes especialidades. Con zozobra y expectativa amanecieron los habitantes de la zona fronteriza entre Cúcuta y Venezuela en medio del proceso de judicialización de Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Pese a la incertidumbre, los 3 puentes internacionales, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y el Puente de la Unión, amanecieron con total normalidad y bajo la custodia de más de 4.000 uniformados. Una mejor estabilidad económica. Estabilidad económica es lo que pedimos para poder avanzar, por lo menos nosotros los que somos, como le digo, que queremos iniciar con un negocio, que queremos ser independientes y no tenemos el apoyo. Lo que esperamos con la captura de Maduro es que no sea solo una cortina de humo, que a verdad sea una captura real para que el régimen también salga con ellos y no se queden liderando otros políticos que vienen detrás de él a querer tomarse Venezuela. Frente a este escenario, analistas en seguridad advierten sobre posibles movimientos estratégicos de grupos armados ilegales que se encontraban refugiados en Venezuela y que ahora buscarían reorganizarse en Colombia. Además tenemos otro gran riesgo, el Tren de Aragua, que si bien no ha tenido una incidencia directa de Niño Guerrero, este sí sería la oportunidad para venir, crear su estructura, generar su comandancia y su jerarquía de acción. Recordemos que el Tren de Aragua no busca enfrentarse con el gobierno colombiano, con el ejército, busca la droga, busca las armas y busca que este mercado se dinamice. En medio de esa situación, 3 cosas. 1, la inteligencia tiene que desplegarse rápidamente de policía, de ejército, de la naval, etcétera, que nos permita saber dónde están esos sujetos, si quieren reestructurarse y cómo vendrían que enfrentar. Entre tanto, el ministro de Defensa desplegó un robusto dispositivo de seguridad en la zona fronteriza, integrado por policía, ejército y vehículos blindados con el objetivo de preservar el orden y el control territorial. Por otro lado, el Ministerio de Transporte levantó las restricciones en el espacio aéreo del Caribe luego de superarse en las tensiones militares en Venezuela. José, ¿qué vuelos ya fueron habilitados nuevamente? Lina, especialmente a las islas más afectadas durante este fin de semana, la isla de Aruba, de Curazao y también la isla de Puerto Rico. Además, el ministerio recomendó a todos los usuarios aéreos estar muy pendientes a través de su correo electrónico para cualquier actualización durante estos días de monitoreo del espacio aéreo venezolano. El Ministerio de Transporte anunció el levantamiento total de las restricciones operacionales en el espacio aéreo del Caribe, permitiendo la normalización progresiva de los vuelos desde y hacia esta región del país, en medio de la alta demanda de viajes de comienzo de año. Durante el fin de semana, varias aerolíneas registraron afectaciones en vuelos en destinos al Caribe, incluyendo rutas hacia islas como Aruba y Curazao. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el espacio aéreo del Caribe ya se encuentra completamente habilitado.
La reapertura del espacio aéreo se da tras las tensiones militares registradas en la región, que llevaron a autoridades internacionales a adoptar medidas preventivas. En ese contexto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había ordenado el cierre temporal del espacio aéreo, citando riesgos asociados a actividad militar y posibles amenazas a la seguridad aérea. Una vez expiraron estas directrices de seguridad a la medianoche del sábado, el gobierno colombiano procedió a habilitar completamente las rutas aéreas del Caribe. Desde el sector transporte se reiteró el llamado a los viajeros a mantener comunicación directa con sus aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos, mientras continúa el monitoreo permanente de la operación aérea en el país. El presidente Donald Trump no solo se ha referido a Colombia, también ha mostrado interés en la situación de seguridad y comercial de otros países del mundo. ¿Cómo cuáles, Lorena? Primero se refirió a Cuba, indicando que se tienen serios problemas políticos y también económicos, pero además de esto también se refirió a México con el tema de los cárteles y finalizó con Groenlandia, indicando que se necesita una intervención inmediata en temas de seguridad. Tras la más reciente acción contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas internacionales al mencionar una lista de países que, según su discurso, estarían bajo la lupa, no sin antes resaltar la importancia de la industria petrolera en el vecino país. ¿Está dispuesto a promover elecciones libres y justas en el corto plazo en Venezuela? Bueno, depende. Es que tenemos que hacer una cosa en Venezuela y es traerla de vuelta. Ahora mismo es un país muerto. Vamos a tener que contar con una gran inversión de las compañías petroleras para reconstruir la infraestructura. Y las compañías petroleras están listas para hacerlo. Van a entrar y van a reconstruir la infraestructura. Además de Venezuela, Cuba aparece como uno de los principales focos de tensión, pues Trump ha asegurado que la isla atraviesa un colapso económico y político, y desde su administración se insiste en que el régimen cubano ha sido aliado estratégico del chavismo. En ese mismo contexto, Colombia fue mencionada de manera directa, en donde se lanzan advertencias relacionadas con el narcotráfico. Colombia está enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no podrá hacerlo más por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Él no lo va a hacer por mucho tiempo. Tiene laboratorios de cocaína, él tiene fábricas de cocaína, no va a estar en eso por mucho tiempo. Entonces, ¿va a haber una operación por parte de Estados Unidos? A mí me suena bien. México también figura entre los países señalados, especialmente por el control de los carteles y la seguridad fronteriza, mientras que fuera de América Latina el mandatario revivió su interés estratégico en Groenlandia. Necesitamos Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional, es muy estratégica. Ahora mismo Groenlandia es repleta de barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia desde el punto de la seguridad nacional y Dinamarca no podrá hacerlo. Les aseguro que no. Expertos advierten que estas declaraciones marcan una política exterior más agresiva y podría elevar la tensión en América Latina y otras regiones del mundo en un momento de alta inestabilidad internacional. Y Bogotá se alista para una posible ola migratoria. En medio de esta situación también nos acercamos a aquellas personas que llegaron aquí a la capital colombiana para ayudarnos a construir ciudad. Es el caso de Araceli Duarte. Usted conoce su historia, Lorena, la escuchamos. Así es, pues mire, desde hace más de 5 años Araceli llegó aquí al país a mostrar su arte, como lo están viendo ustedes en pantalla con mis uñas preciosas. Pero además de esto, también es importante resaltar que hoy genera más de 7 empleos. En medio del debate nacional sobre migración, hoy le ponemos rostro y nombre a una historia que habla de talento, esfuerzo y segundas oportunidades. Ya tengo 5 años que llegué y hace 4 años tengo acá este negocio y llegué con una maleta de muchos sueños, dejando muchas cosas en Venezuela como mi familia, mi madre.
Colombia acoge hoy a más de 2.800.000 migrantes venezolanos y cerca del 20% vive en Bogotá, una ciudad que se ha convertido en escenario de nuevos comienzos. Pues yo vengo de Venezuela siendo profesora, soy magíster en orientación educativa, pero comencé con este arte, digamos, como por hobby. Desde muy joven, por ahí como de los 13, 14 años, con mi tía, que ella pues le gusta mucho este arte de las uñas. La migración, que para muchos significó dolor y desarraigo, se transformó en una oportunidad. Con constancia, técnica y una estética propia, logró abrirse camino en una industria altamente competitiva. Llegué acá a Colombia, igual como todo venezolano, por problemas país, político, económico. Soy madre soltera de 3 ya grandes adolescentes y ese fue mi gran motivo para emigrar acá a Colombia. Llegué a Cúcuta, llegué hace ya 10 años acá a Colombia. Historias que demuestran que incluso lejos de casa los sueños pueden maquillarse de realidad, en donde cerca del 5% de los migrantes venezolanos que residen en nuestro país tienen su propio negocio. Y no paran las reacciones de los sectores políticos en Colombia que se han pronunciado frente a las amenazas del presidente Donald Trump sobre tomar acciones contra nuestro país, pero también contra Gustavo Petro. Miguel, ¿qué han dicho los líderes políticos? Lina, pues primordialmente se hace un llamado a la calma y a la mesura y también a manejar las relaciones diplomáticas de una mejor manera. Iván Cepeda, María José Pizarro, David Luna y el expresidente Iván Duque se han pronunciado frente a las amenazas del presidente Trump. Incertidumbre y hasta pánico han causado las palabras dichas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que no descarta una intervención a nuestro país. Colombia está gobernada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no va a estar haciendo esto por mucho tiempo, déjame decirlo. Una intervención suena bien para mí. Es que esas palabras han causado varias reacciones de figuras políticas cercanas al presidente. Uno de los que alzó la voz fue el precandidato presidencial Iván Cepeda, quien a través de su cuenta de X señaló: repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro jefe de Estado, Gustavo Petro, y contra el pueblo colombiano. Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo o influir en las elecciones de este año en Colombia. No somos una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. No nos sometemos. María José Pizarro no se quedó atrás. Ha llegado el tiempo de la unidad, de defender juntos la democracia colombiana y sus instituciones, incluido el presidente Gustavo Petro. Colombia es y será libre y soberana. Será nuestro pueblo quien defina su futuro. Al mismo tiempo, personalidades como David Luna y el expresidente Iván Duque reaccionaron. Colombia tiene una democracia que debe fortalecer en sus próximas elecciones, eligiendo un Congreso y un presidente que lidere una diplomacia con base en un diálogo constructivo. No confunda la dignidad con una imprudencia ideológica. Está en sus manos actuar con mesura e inteligencia. Colombia debe retomar el trabajo firme y coordinado con Estados Unidos contra el narcotráfico y el terrorismo. Que lo mejoremos, entonces. Claudia López y Sergio Fajardo hicieron un llamado a respetar las democracias. Quien gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos. El presidente Gustavo Petro ganó unas elecciones libres y tiene un mandato constitucional. Sostener dictablandas y atacar democracias es una acción política absurda e inaceptable de Estados Unidos para Colombia, Venezuela y Latinoamérica. Colombia es un país soberano y nuestros problemas los resolvemos nosotros. Con el correr de las horas, la incertidumbre aumenta sobre las acciones que el gobierno de los Estados Unidos pueda tomar no solo en Venezuela, sino también en Colombia. Y a esta hora tenemos actualización sobre la Asamblea Nacional que se desarrolla en Venezuela. ¿Qué ha pasado, Lisette? Pues Lina, vamos a ver en pantalla en este momento lo que fue la llegada de Nicolás Maduro Guerra, uno de los hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, hijastro de Cilia Flores. Allí fue recibido por los parlamentarios entre aplausos, también entre arengas donde pues le gritaban que ánimo arriba Nico. Adicionalmente, en medio de un discurso que adelanta allí frente a los parlamentarios, pues aseguró
aseguró que la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores pues corresponde a un secuestro. Adicionalmente, pues también viene advirtiendo que, o más bien proponiendo que Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, pues continúe como presidente de la Asamblea Nacional en el nuevo periodo legislativo que inicia a partir de este lunes 5 de enero. Esto se da también en medio de la audiencia que se adelanta en Nueva York, en donde comparecerán por primera vez estos dos capturados luego de los operativos militares que, recordemos, se dieron este sábado en Venezuela. Local. Arranca el año con capturas por delitos sexuales contra menores de edad en Bogotá. En la localidad de Usaquén fue detenido un hombre de 42 años señalado de abusar de su propia hija. Angie Telles. Así es, en este tipo de casos es muy importante la denuncia ciudadana a través de la línea gratuita 123, pues según las estadísticas, entre el 60 y el 70% de estos casos de abuso contra menores de edad que han ocurrido en la capital se presentaron en el hogar. Un hombre de 42 años fue capturado en la localidad de Usaquén por la Policía Metropolitana de Bogotá, señalado de manera preliminar de presuntamente cometer actos sexuales abusivos contra su hija, una menor de 14 años. Nuestro cuadrante, nuestra zona de atención recibe esta alerta por parte de los vecinos aquí en este conjunto residencial. Inmediatamente nos trasladamos. Es allí cuando, por versiones de la adolescente de 14 años de los mismos vecinos, somos informados de que por medio de algún tipo de engaño o de alguna situación, el propio padre de esta adolescente desafortunadamente pues habría hecho algunos tocamientos indebidos. Inmediatamente pues esta persona requerida han sido leídos sus derechos e inmediatamente es puesta a disposición por el delito de acto sexual con menor de 14 años. El procedimiento fue realizado por uniformados del CAI Verbenal en el barrio San Antonio, luego de una alerta ciudadana. La menor logró pedir auxilio y fue protegida por vecinos del sector, quienes retuvieron al sujeto hasta que llegaron las autoridades. Es muy importante, primero, pues generar la confianza entre nuestros adolescentes, nuestros hijos, como usted lo menciona, pues aún continuamos en vacaciones, pero lo importante es inmediatamente la comunicación a la línea 123 para activar nuestras rutas de atención, acompañados por nuestra oficina de atención al ciudadano y obviamente también de infancia y adolescencia para generar estos reacciones. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La policía reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pasamos a otras noticias porque en las últimas horas cayó el terror del municipio de Girardot, Cundinamarca. Se trata de alias Johncito, quien estaría presuntamente involucrado en 27 homicidios. La policía capturó a alias Johncito, señalado como cabecilla del grupo Las Acacias y considerado como el terror de Girardot, vinculado de manera preliminar a 27 homicidios cometidos en el año 2025, equivalentes al 55% de las muertes violentas registradas en el municipio. Alias Johncito cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años, 5 de ellos fungiendo como cabecilla. Dirigía la estructura criminal Las Acacias, con una capacidad criminal con más de 80 integrantes, con un control territorial en algunos barrios de Girardot, de Tocaima, de Ricaurte, así como injerencia en el municipio de Flandes, en el departamento del Tolima. De acuerdo a las autoridades, lideraba confrontaciones armadas por el control del microtráfico y dirigía una sección sicarial integrada por adultos y menores de edad, instrumentalizando a niños, niñas y adolescentes para cometer homicidios. Como también responsable de la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos como sicariato y como venta de estupefacientes. Actualmente controlaba una sección mixta compuesta por adultos y menores de edad dedicada al tema del sicariato aquí en el municipio de Girardot. Este sujeto se ha fugado del centro de traslado por protección del municipio de Soacha el pasado 16 de mayo de 2021, donde purgaba una condena por homicidio, concierto para delinquir y tráfico y porte de armas de fuego. El capturado se había fugado en 2021 del Centro de Traslado por Protección de Soacha y contaba con una trayectoria criminal de más de 10 años, durante los cuales tenía bajo su mando a 87 personas.
A esta hora. Mucha atención porque Nicolás Maduro se declaró no culpable frente a los delitos de narcoterrorismo. Por eso quiero preguntarle, Lisset, entonces también, ¿cuál es la situación de Cilia Flores? Lina, pues mire, ya arrancó esta comparecencia de Cilia Flores y de Nicolás Maduro ante la corte allí en Nueva York. Ambos se declararon inocentes de los delitos que les están siendo imputados por parte del gobierno norteamericano. Adicionalmente, Nicolás Maduro también aseguró ante el juez pues que él sigue siendo el mandatario de Venezuela, pese a los hechos en donde se dio la captura de él y de su esposa el pasado sábado en estas operaciones militares luego de los bombardeos en varios puntos de este vecino país. Recordemos, noticia en desarrollo en este momento, ambos se declaran inocentes ante la Corte de los Estados Unidos. Indignación en la localidad de Suba por casos de maltrato animal. Al parecer, un sujeto habría herido de muerte a varios caninos en el sector de Casablanca. ¿Qué dice la comunidad, Miguel? Así es, Lina, vea, le cuento buenas noticias para usted y para todos los televidentes, pues el 2026 inició con esterilizaciones gratuitas para todos los ciudadanos. Son cerca de 500 cupos que la gente puede disfrutar y aprovechar, pero para eso nos acompaña Walter Fernández. Él es veterinario de la Unidad de Cuidado Animal de Lidipiba. Doctor, bienvenido a las City Noticias y contemos un poco de esta jornada de esterilización que inicia el día de hoy. Muy buenos días para todos los televidentes. Bienvenidos al Instituto de Protección y Bienestar Animal en su sede Unidad de Cuidado Animal. El día de hoy, en el transcurso de la semana, estamos realizando procedimientos de esterilización quirúrgica. Son aproximadamente 520 turnos de esterilización que se están ofertando durante el transcurso de esta semana. Las condiciones son muy básicas, animales en buen estado de salud, buena condición. Para garantizar el turno se puede sacar a través de la página Esterilizar Salva o acercarse en estos días a las 7 de la mañana. Fotocopia de su cédula de ciudadanía, fotocopia de un recibo de servicio público y disponibilidad de tiempo. Precisamente, doctor, ¿cuánto es el tiempo que se demoran los ciudadanos en que llegan acá y salen con su animal ya esterilizado? Sugerimos una disponibilidad de alrededor de 4 horas para todo el procedimiento. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y es que vamos a hablar con uno de los beneficiarios. Recordemos que son para estratos 1, 2 y 3. Doña Ruby, ¿cómo le parece estos procedimientos y cómo lo beneficia? Excelente, nos beneficia porque cada vez que traemos un animalito nos dan la oportunidad de esterilizarlos y es totalmente gratis. Su merced, muchísimas gracias. ¿Ya su merced está esperando su animal? Ya lo estoy esperando, un gato rescatado. Listo, su merced, muchísimas gracias. Pues vea, son cerca de 520 cupos habilitados en toda la ciudad de Bogotá para que ustedes puedan aprovecharlo. www.animalesblog.co y pueden conocer toda la agenda. Y hablando precisamente de animales, nosotros conocimos en la localidad de Suba un caso bastante trágico, un maltrato animal. Pues un hombre aparentemente de nacionalidad extranjera estaría atentando contra los animales de compañía en el sector de la localidad de Suba. Indignación y rechazo ha generado un aparente caso de maltrato animal en Santa Cecilia, localidad de Suba. Un hombre presuntamente de nacionalidad extranjera habría atacado a varios perros del sector. El perro lo encontré ya con el lomo abierto, se le miraba hacia adentro los huesos, ¿no? El perro estaba demasiado mal, de verdad. Es un perrito chiquitico, el machetazo casi le consume media espalda. No, el perrito quedó demasiado mal y ya se le está infectando. Y es que según los vecinos, el aparente agresor es del mismo barrio y los dueños de los animales están preocupados, pues temen que esta situación se siga repitiendo. Es un peligro para la sociedad porque si eso le hace un perrito que le esperaba de pronto, no sé, ya que tenga un encontrón con uno o algo así, por X o Y motivo de pronto puede salir y machetear al que sea, ¿sí? Y pues no se me hace que un animalito indefenso que de pronto era de la calle o algo así, machetas. En tan solo 8 días van 2 perros agredidos. Aunque uno tiene nada más una herida cercana en la boca, el otro debe someterse a una cirugía de tejidos blandos. Tiene varias heridas. La del cuello es tan grande que se le ve ya el hueso, dañó tejidos, dañó músculos. Entonces tiene que hacerle una cirugía, un especialista en tejidos blandos, porque pues la verdad la del cuello es la que más me preocupa porque es una herida bastante grande. Lo tiene infectado, tiene fiebre, entonces sí está bastante afectado.
Aunque este animal ya está recibiendo la atención médica pertinente, estas personas no saben aún cómo cubrir estos gastos, pues solo la cirugía cuesta más de $1 millón y aún deben cubrir los demás gastos. Tránsito. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de tránsito y de movilidad. Y registramos un nuevo hito del metro de Bogotá porque el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó los 10.000 metros construidos de viaducto en la capital colombiana. Este sábado 3 de enero llegó a este hito luego de la construcción de parte del viaducto en la localidad de Kennedy. Recordemos que el metro de Bogotá en total tendrá 23 kilómetros de viaducto, ya vamos a casi por la mitad. Además, en este momento ven cómo avanzan las obras, porque hoy continúan las obras acá en la capital colombiana, exactamente en la estación central del metro, ubicada en la Caracas con calle 26, una de las más importantes en un futuro porque conectará Transmilenio, el metro y también el futuro Regiotram. Entonces son muy buenas noticias para la capital colombiana. Y cambiamos de tema porque ya se dieron a conocer las nuevas tarifas de patios y grúas para este 2026 por parte de la Secretaría de Movilidad. En el siguiente informe les explicamos todo con detalle para que tenga en cuenta si usted, ojalá no, también comete una infracción en este 2026. Desde el 1 de enero entraron en vigencia las nuevas tarifas de custodia en patios y servicios de tránsito y transporte en Bogotá, de acuerdo con la actualización anual establecida por la normativa vigente y aplicada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Es una situación muy compleja porque, por ejemplo, para nosotros los motorizados es mucha la persecución que se viene durante la ciudad y pues usted sabe que la gran mayoría de motociclistas somos trabajadores, bien sea en empresas o plataformas particulares, pero de igual forma es algo ilógico. Uno de los ajustes más importantes corresponde a la custodia de vehículos en patios, cuyo valor se calcula según el tipo de vehículo y los días de inmovilización. Las tarifas varían entre vehículos pesados, livianos o motocicletas, bicicletas, carretillas y patinetas, con cobros diferenciados desde el primer día y tarifas reducidas a partir de estancias prolongadas, tal como se detalla en el cuadro oficial. Me parece muy injusto que sea así, digamos, en que desde que nos tienen bien jodidos o fregados, como dice el dicho, para estas cosas, entonces no estoy de acuerdo ante eso, nada. Pero el gobierno lo decide, ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. En cuanto al servicio de grúa, los valores también fueron actualizados para 2026 y dependen del tipo de vehículo retirado. Estos costos aplican cuando se ordena la inmovilización por infracciones de tránsito y se suman si aplica a los valores de patios y al comparendo correspondiente. Tener en cuenta que los costos de trámites se actualizan cada año con base en el salario mínimo legal vigente y recordar que cumplir las normas de tránsito es la mejor forma de evitar sanciones y gastos adicionales. Actualizamos la información de lo que sucede en Venezuela, la Asamblea Nacional. Allí Jorge Rodríguez se juramentó como presidente de este recinto, de esta asamblea, y su hermana Delcy como presidenta interina. Mientras tanto, en Nueva York, Nicolás Maduro, quien se declaró no culpable de los 4 cargos penales de los que se le acusa, entre ellos narcoterrorismo, señaló que su defensa será asumida por Barry Pollack, uno de los abogados que trabajó en el caso de Julian Assange. Su defensa tendría como argumento inicial la presunta ilegalidad en el proceso de su captura y el de su esposa. De acuerdo con los medios internacionales, Maduro aseguró que sigue siendo el presidente de Venezuela. A las afueras de este Tribunal Federal de Nueva York continúa la expectativa de los medios de comunicación, pero también de los ciudadanos venezolanos, quienes con arengas han acompañado la espera, las conclusiones de este primer encuentro del régimen con la justicia norteamericana en nuestra emisión de City Noticias de las 8. Hasta aquí toda la información en City Noticias del Mediodía. Que tengan una feliz tarde.